Saludos muchachos, espero que se encuentren bien. En esta ocasión pues vamos a darle inicio a lo que es otro objetivo de este lapso, que es el tema de operaciones con radicales. Para tener una idea de lo que son las operaciones con radicales, pues simplemente llevar a cabo lo que es suma, lo que es resta, lo que es multiplicación y división de radicales. Y ya nosotros hemos visto, digamos, todos los temas de el inicio de la radicación, cómo se hace una raíz o cómo se resuelve una raíz. También hemos visto introducción, extracción y varios detalles que hay que saber antes de llegar al tema de operaciones con radicales. Entonces, ya que nosotros hemos visto todo lo anterior, llegamos hasta este punto. En este punto de operaciones con radicales, las operaciones que se van a realizar son obviamente la suma y la resta y también la multiplicación y división, recordando que la suma y la resta prácticamente son la misma cosa, a la cual llamamos adición de radicales, que es lo que tenemos acá. Entonces, como número uno o como primera operación que vamos a realizar en los radicales, se llama adición de radicales. A ustedes ya se les mandó a investigar alguna parte de esto. Pues se les mandó a investigar cuáles son las características o condiciones que deben tener los radicales para realizar la adición. También se les mandó a investigar cuáles son las características o condiciones que deben tener los radicales para poder realizar lo que es la multiplicación y división. En este caso, pues vamos a empezar con la adición. Y resumimos de esta manera, para no hacer tan extensa la parte teórica, decimos que para sumar o restar, recuerden que la adición comprende tanto la suma como la resta. Entonces, nos dice que para sumar o restar radicales, los mismos, es decir, los radicales, deben ser semejantes. ¿Qué significa que sean semejantes? Bueno, aquí lo dice. Esto quiere decir que deben cumplir con dos condiciones al mismo tiempo. Al mismo tiempo, es decir, debe cumplir con las dos condiciones en el mismo momento en el que vamos a realizarlo. Si cumple con una y con la otra no, pues no se puede realizar hasta ese punto. Entonces, las dos condiciones son las siguientes. La primera, tener el mismo índice. Y la segunda, tener la misma cantidad subradical. Entonces, eso es lo primero que yo debo ver, o lo primero que debo visualizar para saber si los puedo sumar o si los puedo restar. Entonces, cada vez que yo vea unos radicales y me digan que los sume o los reste o que realice una adición, entonces lo primero que tengo que ver es si cumple con estas dos características al mismo tiempo. La primera es que tengan el mismo índice y la segunda es que tengan la misma cantidad subradical. Recuerden que el índice es el número que está encima del símbolo de raíz, mientras que la cantidad subradical es toda la expresión que está debajo del símbolo de raíz. Entonces, esas dos condiciones deben cumplirse para poder sumar o restar radicales. Y nos deja la nota aquí dicha que lo que se suma o se resta son los números en plural, son los números que están afuera de los radicales, del lado izquierdo. Entonces, lo que tenemos que ver es si los radicales cumplen con las dos condiciones. Lo único que se va a sumar o restar son los números que están al lado izquierdo de los radicales. Entonces, ya sabiendo esto, que esto es una teoría sencilla, empezamos con lo que es el primer ejercicio. Aquí vamos a ver los ejercicios sencillos de adición y un caso especial que es el que más se presenta. Pero primero vamos a iniciar, digamos, con los ejercicios sencillos, que vamos a ver como dos ejercicios sencillos para poder dominar esta parte. Entonces, suponiendo que tenemos esto que estamos viendo acá. Tenemos este ejercicio acá, que dice ejercicio 1, realizar la siguiente adición de radicales. Como podemos ver, entonces aquí nos dice que debemos, este está negativo, este está positivo y aquí también está
positivo que se sobreentiende. Entonces aquí nos están diciendo que los restemos, que los sumemos, es decir, aquí estamos en presencia de una adición, es decir, de una suma o resta de radicales. Entonces nos están pidiendo que realicemos esta primera adición de radicales y tenemos que el primer radical es 3 raíz cúbica o raíz 3 de xy menos 5 raíz cúbica de xy más raíz cúbica de xy. Entonces, ¿qué es lo primero que debo observar? ¿Qué es lo primero que debo notar en este ejercicio? Bueno, si cumple las condiciones. Lo primero que debo ver es si tienen el mismo índice. Recordemos que el índice es el que está encima del símbolo de radical. Entonces hay que revisar. Tenemos esta primera raíz que estamos viendo acá y nos damos cuenta que el índice aquí es 3. Entonces en toda esta primera raíz este tiene el 3, en la segunda raíz también tiene un 3 y en la tercera raíz también tiene un 3. Es decir, que hasta ahora todas tienen el mismo índice. Si tienen el mismo índice, bueno, ya vimos que cumple la primera condición. Ahora hay que ver si cumple la segunda para ver si lo podemos sumar o restar. Entonces, ya que cumple la primera, porque todos tienen el mismo índice 3, entonces ahora hay que verificar si cumple la segunda característica. La segunda característica dice que deben tener la misma cantidad subradical. La cantidad subradical es todo lo que está debajo del símbolo de raíz. Entonces, en este caso, tienen el mismo índice, ya lo vimos. Ahora vamos a ver si tienen la misma cantidad subradical. Y aquí tenemos cantidad subradical xy. Cantidad subradical aquí, xy también. Y cantidad subradical aquí, xy también. Por lo cual, hasta ahora hemos verificado que tienen el mismo índice 3 y la misma cantidad subradical xy. Por lo cual, nos estamos dando cuenta que cumple con las dos condiciones que teníamos para poder realizar la adición de radicales. Entonces, recuerden que hasta este punto los radicales no necesariamente aquí abajo van a tener números, también pueden tener letras y solamente letras. Entonces, pues simplemente no se complique si ve las letras, simplemente trate de cumplir el procedimiento que se le está pidiendo. En este caso, pues nos damos cuenta que tanto el índice como la cantidad subradical en las tres expresiones o en las tres raíces son exactamente las mismas. Es decir, que como cumple con las dos condiciones al mismo tiempo, entonces podemos realizar lo que es la adición de radicales. Entonces, para poder realizar la adición de radicales, lo único que tengo que tomar en cuenta es la nota. Esta nota dice que lo que se suma o se resta son los números que están afuera de los radicales del lado izquierdo. Entonces, vemos que estos son los tres radicales. En este primer radical tenemos 3 raíz cúbica de xy. Aquí tenemos menos 5 raíz cúbica de xy. Y aquí tenemos más raíz cúbica de xy. Lo que, como estamos viendo, en este caso, como el índice y la cantidad subradical son las mismas, lo que se va a sumar o restar, que es lo que dice la nota, son los números que están afuera del radical del lado izquierdo. Entonces, este radical tiene un número afuera del lado izquierdo que es el 3. Este segundo radical tiene un número afuera del lado izquierdo que es el menos 5. Y este radical también tiene un número afuera del lado izquierdo que aquí no se ve porque se sobreentiende. Pero aquí cuando usted no vea, y repito, cuando usted no le vea ningún número afuera al radical, se sobreentiende que hay un 1. Cuando usted no le vea ningún número afuera del radical, se sobreentiende que aquí hay un 1 imaginario. Entonces, sabiendo eso, entonces nos damos cuenta que el primer radical tiene un número afuera que es el 3. El segundo radical tiene un número afuera que es el menos 5. Y el tercer radical tiene un número afuera que es el más 1. Por lo cual,
Si cumple con las características que tienen el mismo índice y la misma cantidad subradical, entonces lo único que se va a sumar o restar, que es lo que dice la nota, lo que se suma o se resta son los números que están afuera de los radicales del lado izquierdo. Los números que están afuera del lado izquierdo. Entonces, vamos a darle solución a esto. Esto acá, colocamos el igual y empezamos a darnos cuenta que como todos tienen el mismo índice y la misma cantidad subradical, entonces yo nada más necesito copiar esa misma raíz con el mismo índice y la misma cantidad subradical una sola vez. Porque como todos la tienen, esa es una característica común de todos, entonces no tengo que seguirla copiando 3 veces todo el tiempo, sino que la coloco una sola vez al final. Toda esa característica que tienen en común, tanto el índice como la cantidad subradical y obviamente el símbolo de raíz, lo coloco una sola vez de último. Y aquí del lado izquierdo, en este paréntesis que acabo de crear, voy a colocar todos los números que están afuera de esos radicales. Todos los números que están afuera del lado izquierdo. ¿Para qué? Para entonces poder realizar la suma que me están pidiendo, o la adición, mejor dicho, que me están pidiendo. Porque la adición comprende tanto suma como resta. Entonces, como el símbolo de la raíz, el índice y la cantidad subradical son exactamente las mismas, entonces lo coloco una sola vez para no colocarlo todo el tiempo 3 veces y 3 veces. Entonces, al hacer esto, me da como resultado lo siguiente. Aquí dentro de este paréntesis voy a acumular o voy a encerrar los números que están afuera de las raíces, que son en este caso el 3 positivo, el menos 5 y el más 1, que aquí se sobreentiende que hay un 1. Todos esos números los encierro dentro del paréntesis. Entonces encierro el 3, lo coloco acá. Encierro el menos 5 con todo y su signo, menos 5, y encierro el más 1 con todo y su signo, más 1. Y al encerrarlo, pues simplemente ya puedo realizar la adición que me están pidiendo. Entonces aquí simplemente resuelvo esta operación que básicamente es sencilla. Aquí estos dos, el 3 y el 1, son signos iguales se suman y se coloca el mismo signo, me va a dar 4 positivo. Y 4 positivo menos 5, por ser signos diferentes, se restan y me quedaría como resultado menos 1. Pero ese menos 1 se sobreentiende. Yo voy a colocarlo por si acaso, ¿no? Para que se entienda cuál es el resultado que dio la parte de adentro del paréntesis. Nos va a dar menos 1 porque si estos dos, que son el 3 y el 1, son signos positivos, se suman y se coloca el mismo signo, me va a dar 4 positivo. Y 4 positivo menos 5 nos va a dar como resultado menos 1 porque el signo del mayor es negativo. Por lo cual, teniendo el menos 1, lo único que me falta es colocarle al lado toda la raíz o todo el radical que tenían en común, que en este caso era raíz cúbica de XY, indicando que este era el radical que tenían en común todos ellos. Y aquí estaría resuelto el ejercicio, ya que todavía no sé cuánto vale X y cuánto vale Y, y como no sé cuánto valen, entonces no lo puedo resolver. Entonces hasta allí estaría resuelto lo que es la adición de estos radicales semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque cumplen las dos características al mismo tiempo, que son que tienen la misma cantidad, digamos el mismo índice, y tienen la misma cantidad subradical. Eso es lo que los hace semejantes, cumplir con las dos características al mismo tiempo. Vamos con un segundo ejemplo de esto, que puede ser algo, pues digámoslo de cierto modo, sencillo. Pongámosle que tenemos
algo así como, vamos a darle ciertos valores a esto. En este caso, diríamos que si tenemos 4, por ejemplo, 4 raíz, 4 raíz de 6a, por decir algo. 4 raíz de 6a. Como un segundo ejemplo. 4 raíz de 6a menos 5 raíz de 6a más 12, por decir algo, más 12 raíz de 6a. Y le podemos poner cualquier otra cosa, ¿no? Vamos a colocarle menos 15, por decir algo, raíz de 6a. Como pueden ver, aquí nos están pidiendo exactamente lo mismo. Aquí teníamos un primer ejemplo y aquí tenemos otro segundo ejemplo. Pero básicamente se hace o se realiza el mismo procedimiento para darle solución a este segundo ejemplo que tenemos acá. En este ejemplo resulta que nosotros necesitamos visualizar si esto cumple con las condiciones necesarias para poderse sumar o restar. En este caso, pues las condiciones son dos nada más. Deben tener el mismo índice y la misma cantidad subradical. En este caso, verifiquemos si tiene el mismo índice. Resulta que cuando nosotros empezamos los radicales, en el tema de los radicales al inicio, nos dimos cuenta o llegamos a la conclusión de que cuando un radical no tiene el índice, o sea, no se le ve el índice arriba, se sobreentiende que ahí arriba hay un 2. Por tal razón, si ahí arriba hay un 2, arriba, entonces nos damos cuenta que a esta raíz no se le ve el índice, por lo cual es un 2. A esta raíz tampoco se le ve el índice arriba, por lo cual hay otro 2. A esta raíz tampoco se le ve el índice arriba, por lo cual hay un 2. Y en esta cuarta raíz tampoco se le ve el índice arriba, por lo cual también hay un 2. Es decir, que todas estas raíces tienen como índice 2. Concluyendo entonces que todas estas raíces tienen el mismo índice. Ya sabiendo eso, entonces nos damos cuenta que cumple la primera condición, que es que tienen el mismo índice. Ahora, hay que verificar si tienen la misma cantidad subradical. Entonces, buscamos la cantidad subradical. La cantidad subradical aquí es 6a. Aquí la cantidad subradical también es 6a. Aquí la cantidad subradical también es 6a. Y en esta última la cantidad subradical también es 6a. Como pueden ver, ahí simplemente está combinando un número con una letra, pero son exactamente el mismo número y la misma letra. Entonces, teniendo esto y dándonos cuenta de que tienen, digamos, la misma expresión, entonces llegamos a la conclusión de que, además de que tienen el mismo índice, también tienen la misma cantidad subradical. Por lo cual, nosotros podemos concluir diciendo que cumple las dos condiciones al mismo tiempo. Por lo cual, entonces, esto sí se puede realizar. Sí se puede realizar la adición de estos 4 radicales. ¿Qué debemos hacer? Pues lo mismo que hicimos arriba. Vamos a colocar el igual. Lo coloco aquí abajo porque aquí no hay espacio. Colocamos el igual y como todos tienen la misma raíz, raíz de 6a, entonces yo la voy a colocar una sola vez para no colocarla 4 veces todo el tiempo. Raíz de 6a. Y cuando me doy cuenta que tengo la raíz de 6a, entonces abro un paréntesis en donde voy a encerrar todos los números que se van a sumar o restar.
que son los números que están afuera del lado izquierdo de cada raíz. Entonces, en esta raíz afuera hay un 4 positivo, lo coloco, se sobreentiende su positivo. En la segunda raíz tenemos un menos 5, yo lo coloco, menos 5. En la tercera raíz tengo un más 12, debo colocarlo con todo y su signo, más 12. Y en la última tengo un menos 15, entonces lo coloco con todo y su signo, menos 15. Al tener este resultado, entonces lo único que me falta es darle solución a lo que está dentro del paréntesis. Entonces, empezamos a sumar o restar dependiendo de lo que ya nosotros dominamos. En este caso, el 4 y el 12 tienen signo positivo, por lo cual esos se suman y se coloca el mismo signo, lo cual me daría 4 y 12 nos daría 16. 16 positivo. Ahora, nos estamos dando cuenta también que el 5 negativo y el 15 negativo, pues ambos tienen el signo menos. Por lo cual, si son signos iguales, también se suman y se coloca el mismo signo. Lo cual nos daría como resultado menos 20. Entonces sería más 16 menos 20. Si nosotros sacamos la cuenta de eso, entonces más 16 menos 20 nos daría menos 4. Por lo cual ese sería el resultado final de todo el paréntesis. Menos 4. Ya que más 16 menos 20 es simplemente signos diferentes. Y signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. Y como el mayor es el menos 20, entonces se coloca el signo negativo. Y a 20 le quito 16, pues me van a quedar 4. Por lo cual concluimos con que da menos 4 el resultado de todo el paréntesis. Ahora, a ese menos 4 hay que colocarle la raíz con la cantidad subradical y con el mismo índice con el que estábamos trabajando el radical. Por lo cual va a quedarnos como menos 4 raíz de 6a. Aquí ya hemos llegado a la conclusión que necesitamos, ya que el 6 no se puede multiplicar o no se puede terminar de multiplicar con la A porque la A no sabemos cuánto vale. Y como ya hemos visto anteriormente, el tema de extracción, pues uno verifica si el 6 se puede extraer, pero como el 6 no se puede, el exponente del 6, que es un 1, no se puede dividir entre el 2 que está aquí de índice, entonces tampoco se puede extraer el 6. Por tal razón, entonces quedaría hasta allí este segundo ejercicio.